Bien, a ver, esperemos que ya no tengamos ningún problema. Vamos a continuar entonces con la explicación. Nuevamente les pido por favor si tenemos algún percance con la pantalla o con el audio, me avisan de inmediato. A ver, estábamos escribiendo la estructura dual, ¿no es cierto?, del ejercicio. Teníamos la minimización de 2y1 más 5y2 sería, ¿no es cierto? Esperemos que ahí está. Bien. Para la primera restricción dual nos fijamos en x1. El coeficiente de la primera restricción primal es 1, ¿sí? Podemos anotarlo, directamente lo podemos obviar. De la segunda restricción, el coeficiente de la variable x1 es 2. Entonces vamos a tener 2 para y2. Ahí está. Y por su parte, ¿sí?, en el lado derecho tenemos que fijarnos el coeficiente de la función objetivo primal de x1. Este es 5. Además de aquello, ¿sí?, fíjense que nuestra variable x1, en este caso son ambas, pero x1 es mayor o igual a 0. Cuando nosotros estamos yendo de maximización a minimización y nos fijamos en la variable de maximización para escribir el sentido de la desigualdad de minimización, este no cambia, ¿sí? La desigualdad es la misma. Entonces, si aquí x1 es mayor o igual a 0, entonces la restricción de minimización también va a ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Ya tenemos entonces escrita la primera restricción dual. Restricción dual. Nos fijamos ahora x2. Fíjense nuevamente, aquí tengo el coeficiente 1, que sería para y1, y el coeficiente 3, que sería para y2. Vamos a hacer uso de la anterior restricción para poder simplemente cambiar los coeficientes. Entonces ahí tenemos 1y2 más 3y2. El lado derecho es 2, ¿verdad? Nuevamente tenemos x2 mayor o igual a 0, entonces la restricción también va a ser mayor o igual. Bien. ¿Qué más? Tenemos aparte de eso que tenemos que identificar, bueno, todavía tenemos que identificar a y1 y y2, ¿sí? Ambas que tendrían que ser, en este caso, nos fijamos las restricciones de maximización para poder escribir la variable o la definición de la variable dual, que tendría que ser mayor o igual a 0. Fíjense, y1, de donde hemos asignado y1 en la primera restricción, dice que esto es menor o igual. Estoy pasando de maximización a minimización. Me fijo, la restricción primal es menor o igual. Entonces, la variable dual va a ser lo contrario. Tendría que ser mayor o igual. De la misma manera, para y2, la restricción y maximización es menor o igual. Entonces, la variable dual va a ser lo contrario, mayor o igual a 0. Tendríamos eso. Muy bien, y he escrito entonces la estructura dual. Lo siguiente que tendría que hacer es aplicar el cálculo directamente. Pero como nosotros no tenemos mucha práctica, lo que vamos a hacer es organizar los datos nada más. Esta parte que estoy marcando acá, que es la tabla inicial, ¿sí? Ahí ya la van a poder ver sombreada esta vez. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para iniciar tu tabla, ¿sí?, vamos a necesitar primero que nuestra estructura estándar. Su formulación estándar, ¿qué necesita? Necesita que todas las desigualdades sean de igualdad, ¿no es cierto? Lo voy a poner acá con otro color, porque aquí va a aparecer una variable de holgura. Y
En la segunda restricción también va a aparecer una variable holgura, con lo que las desigualdades se van a volver igualdad, ¿no es cierto? Entonces fíjense que aquí van a aparecer nuevamente h sub 1 y h sub 2. Las primeras variables básicas son justamente las variables de compensación, h sub 1 y h sub 2. En la columna Z siempre se repite la unidad y después los ceros, ¿no es cierto? Tenemos entonces ahora que copiar los coeficientes. Tenemos para x1 en la fila de Z tenemos 5, para x2 en la fila de Z tenemos 2 y los demás coeficientes recordemos que son ceros, incluidos el lado derecho, ¿verdad? Ahora además recordemos que esto tendríamos que haberlo igualado a 0, por lo que estos signos deben ser cambiados. Y ya está. ¿Sí? En la igualación a 0, espero que no se, que lo recuerden y no se confundan. Todo esto pasa al lado izquierdo, ¿no es cierto? Por eso estamos cambiando los signos. Ahora bien, copiamos los coeficientes de las restricciones. Tengo 1 para x1, 1 para x2, 1 para h1, 0 para h2 porque no existe y el lado derecho es 2. Para la siguiente restricción vamos a tener 2 para x1, vamos a tener para x2 3, 0 para h1, 1 para h2 y el lado derecho es 5. Bien, simplemente por organizar los datos. La solución. La solución es la aplicación de las siguientes fórmulas. Si yo quiero reescribir o reconstruir la tabla final, toda esta que tengo acá, sin hacer iteraciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? El primer cálculo es el más sencillo, que es el cálculo de los lados derechos, es decir, esta parte que está aquí, ya sombreada en mi tablita en amarillo. Y me dice el cálculo lo puedes obtener con la siguiente fórmula. Ahí la que estoy señalando, el cálculo del lado derecho óptimo va a ser lo siguiente. La columna del lado derecho óptimo va a ser igual a la matriz inversa multiplicado por la columna del lado derecho original. Entonces, ¿cuál es el lado derecho original? La matriz inversa ya la que me le están dando de dato. ¿Sí? Simplemente la voy a sustituir, que está ya con los valores que me están dando. Pero me tengo que fijar cuál es la columna de los lados derechos originales. Los lados derechos originales, fíjense, por eso he escrito acá mi tablita inicial para que ustedes puedan observar, pero también podría haberlo sacado directamente del modelo, ¿no es cierto? Aquí está, los lados derechos son 2 y 5. Esa es la columna. Aquí está. Por si acaso, la fila de Z no se la tomen en cuenta, solamente de las variables que tengamos, ¿sí? O de las restricciones que tengamos son los lados derechos. El 2 y el 5. Muy bien, entonces sustituimos, decimos 2 y 5 en el orden en el que está. Y realizamos las operaciones de multiplicación de matrices. Recuerden que esto es fila por columna. Por esta vez yo voy a hacer todo el desarrollo para que ustedes recuerden, pero después lo vamos a hacer mentalmente. Por lo cual nos vamos a copiar una partecita para poder desarrollar nuevamente toda la multiplicación o el desarrollo de la multiplicación. Fila por columnas, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? 1 por 2, ¿sí? Más 0 por 5. ¿Sí? Entonces sería 1 por 2, 1 por 2, más 0 por 5. ¿Cuál es el resultado? 1 por 2, 2. 0 por 5, 0, ¿no es cierto? 2 más 0 sigue siendo 2. La siguiente fila, aquí está, fila por columna, que tuviéramos menos 2 por 2 más 1 por 5.
Tengo menos 2 por 2, menos 4, ¿no es cierto? 1 por 5, 5. Menos 4 más 5, positivo, 1. Y ese sería nuestro resultado, ¿verdad? Directamente. Esto les repito, lo vamos a obviar ahora en adelante. Simplemente es para recordarles la multiplicación de matrices. Bien, entonces fíjense que ya tengo los lados derechos. Y está bien, ¿no es cierto? Aquí tengo el 2 y el 1 y los resultados son 2 y 1. Estamos en lo correcto entonces. Bien, la determinación de las variables duales óptimas. ¿Cómo sería la determinación de las variables duales óptimas? Bien, estas variables duales yo las necesito, que aquí también ya tengo los resultados, simplemente para ver si es que nos sale, ¿no es cierto? Se puede obtener mediante dos métodos. El primer método es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque yo tuviera que ya saber la fila de Z óptimo, es decir, ya tuviera que tener estos resultados, que los voy a aprender después. Pero de todas maneras, nos vamos a imaginar por un minuto nada más de que ya tenemos estos resultados de Z, ¿sí? Cuando tienes esta fila de Z es cuando puedes aplicar el método 1. Pero cuando no tienes nada, que es nuestro caso, es aconsejable utilizar el método 2, ¿ya? Es más fácil además de entenderlo. Viene en el método 1. La fórmula nos dice, necesitas el coeficiente en la fila de Z primal óptimo, es decir, en la tabla óptima, de las primeras variables básicas. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son nuestras primeras variables básicas? Son las H's. Necesitas saber el coeficiente de la fila de Z primal óptimo. Nos dice, ¿no es cierto? Los coeficientes en la fila de Z primal óptimo de las primeras variables básicas. Por lo que yo necesitaría saber estos dos, los coeficientes en la fila de Z de las primeras variables básicas. ¿Sí? Sabemos que las primeras básicas son H1, H2, entonces nos fijamos los coeficientes que tienen en la tabla final en la fila de Z, sería el 5 y el 0, ¿verdad? Bien, esos coeficientes necesitamos. Además, necesitamos los coeficientes en la fila, los coeficientes de la función original de las primeras variables. Y aquí no nos dice fila de Z original para H1, ahí está, y más 0 para H2. Esos son los coeficientes en la función objetivo original de las primeras variables básicas. Ahora bien, ya sabiendo esto es en orden. H1 te va a corresponder a la primera variable dual, H2 te va a corresponder a la segunda variable dual. Entonces aquí tendríamos 5, que es de la tabla final, y 0, que es de la función objetivo original. Para Y2 tuviéramos 0, que aquí está, fíjense, y el coeficiente de la función objetivo original de H2 también es 0. Por lo que para Y1 habíamos tenido 0, 5, y para Y2 habíamos tenido 0 más 0, 0. Entonces Y1 es 5 y Y2 es 0. Bien. Estos valores que acabamos de sacar, pues lo podemos confirmar y vamos a hacer la aplicación del método 2, que este es más fácil y les aconsejo que utilicen con preferencia este método, ¿sí? Además de que
no siempre vamos a tener los valores de la tabla final de la fila de Z, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es este método? Nos dice los coeficientes de la función objetivo de las variables primarias básicas óptimas. ¿Sabemos cuáles son las variables básicas? ¿Sí? Óptimas, nos está dando de dato, aquí está. ¿Sí? Y eso siempre nos tiene que dar de dato. X1 y H2 son las variables primarias básicas óptimas, es decir, las básicas óptimas son las últimas de la última iteración, ¿no es cierto? Pero necesitamos sus coeficientes en la función objetivo. ¿Cuáles son sus coeficientes en la función objetivo de X1 y H1? Pues bien, nos fijamos entonces los coeficientes en la función objetivo original. Aquí está. Para X1 es 5 y para H1 es 0. Les repito, para X1 es 5 y para H1 es 0. Bien, tengo esos coeficientes y lo único que hago es multiplicar por la matriz óptima. Entonces sería 5 y 0, ¿verdad? Multiplicamos, ahora sí mentalmente directo, tengo fila por columna, ¿no es cierto? Fila por columna. 5 por 1, 5, 0 por menos 2, 0. 5 más 0, 5. Siguiente, fila por columna. 5 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 y 0, 0. Entonces fíjense que acá nos sale lineal, ¿sí? Por el orden de las matrices que tenemos. Y también esto es correspondiente. El primero va a ser correspondiente a Y1 y el segundo va a ser correspondiente a Y2. Y se repite, ¿no es cierto? En el primer método Y1 nos ha salido 5 y Y1 también. En el segundo método 5 y Y2, primer método 0, Y2, segundo método 0. Entonces queda validado. Y como ven en el método 2 es más sencillo. Bien, una vez teniendo estos, determinando estas variables duales, puedo continuar para reescribir toda mi tablita, ¿sí? Final. Hasta ahora solamente hemos sacado estos dos, los vamos a marcar en rojo para ir viendo qué estamos haciendo. Que ya hemos determinado esos dos, ¿sí? Y el lado derecho. Continuamos entonces. Lo siguiente que podemos determinar es el cálculo de las columnas de X y, ¿sí? El lado izquierdo. Esto es bastante sencillo porque fíjense, el lado derecho es este, ¿no es cierto? Y las columnas de cada una de las X son estas. Todo lo que está marcado en verde, pero columna por columna. Para X1, para X2, para H1, para H2 también se puede sacar con la misma forma. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces tenemos, nos dice, la columna de XJ en la tabla final se la determina multiplicando la matriz inversa por la columna de XJ en la tabla inicial. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que fijarme son los coeficientes de XJ, ¿no es cierto? En la tabla inicial o en la función objetivo. Fíjense, esta es mi tabla inicial. Aquí tengo para X1, tengo 1 y 2. ¿Y de dónde ha salido este 1 y 2? De los coeficientes, ¿no es cierto? 1. Si quiero para X2, aquí tengo 1 y 3. ¿Y de dónde ha salido este 1 y 3? De mi función, de mi formulación final original, ¿no es cierto? Que está 1 y 3. Para H1 lo propio. Tengo estos coeficientes, ¿no es cierto? 1, 0 para H1 y 0, 1 para H2. Y también eso puedo sacar de la estructura. 1, 0 y 0, 1 para H2. Entonces, estos son los coeficientes que vamos a utilizar. Vamos a ir recordando. A ver, para X1 es 1, 2 y para X2 es 1, 3. Para X1, 1, 2. Y para X2 directamente antes de olvidar, 1, 3. Ahí está. ¿Sí?
Bien, sacaremos esas dos primero. Multiplicamos entonces fila por columna. Tengo 1 por 1, 1, 0 por 2, 0. Resultado, 1. Fila por columna. Menos 2 por 1, menos 2. ¿No es cierto? 1 por 2, 2. Menos 2 más 2, 0. Bien. Sacaremos x2 más. Fila por columna. Tengo 1 por 1, 1. ¿Sí? 0 por 3, 0. Resultado, 1. Siguiente, fila por columna, menos 2 por 1, menos 2, 1 por 3, 3, resultado, 1 positivo. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, aquí ya tengo la columna para x1 había sido 1, 0 y la columna para x2 había sido 1, 1. Me voy a fijar en mi tablita y corresponde, ¿verdad? 1, 0 y 1, 1 para x2. Ahora vamos a sacar para las h. ¿Sí? Recordemos que esto es bastante sencillo. Es 1, 0, 0, 1 las columnas originales, ya sean sacadas de mi tablita original o por simple observación en la estructura del ejercicio, en su formulación estándar, ¿no? 1, 0, 0, 1 entonces. Para H1 es 1, 0 y para H2 es 0, 1. Multiplicamos. Tengo fila por columna, nuevamente 1 por 1, 1, 0 por 0, 0, resultado 1. Siguiente, menos 2 por 1, menos 2, 1 por 0, 0, resultado menos 2. H2, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, resultado 0, menos 2 por 0, 0, 1 por 1, 1, resultado 1. Entonces, las columnas para H1 había sido 1 menos 2 y para H2 había sido 0, 1. Veremos si corresponde 1 menos 2, 0, 1. Corresponde, ¿verdad? 1 menos 2 y 0, 1. Listo. Tenemos entonces los lados izquierdos, fíjense, y el lado derecho de mi tablita final. Me falta la fila de Z y bueno, también determinar el resto. Muy bien. Vamos entonces en la fila de Z. Con la siguiente fórmula. Nos dice el coeficiente de XJ en la fila de Z, ¿sí? De la tabla final se determina de la siguiente manera. El lado izquierdo de la restricción dual correspondiente menos el lado derecho de la restricción dual correspondiente. Recordemos que nosotros hemos calculado inicialmente el valor de las variables duales, ¿no es cierto? Y es justamente porque lo vamos a aplicar en esta parte, en el cálculo de los coeficientes de X y XJ en la fila y Z. Entonces necesitamos, para empezar, el modelo dual, ¿sí? Y además necesitamos también saber los valores de las variables duales. Muy bien. Vamos a ir recordando un poquito cómo hemos escrito nosotros nuestro modelo dual. Por cada restricción primal le hemos asignado una variable dual, ¿no es cierto? Y es lo mismo. Por cada restricción dual, ¿sí? Le corresponde una variable primal, ¿no es cierto? ¿Cómo he escrito esta primera restricción dual? Fijándome en los coeficientes de una variable primal, ¿no es cierto? Esta primera restricción dual nos hemos escrito base a la variable primal x1. Entonces es la que le corresponde. Y justamente esta correspondencia es la que vamos a utilizar. Para x1, ¿sí? Le corresponde esta restricción dual, ¿no es cierto? Para x2 le corresponde esta restricción dual. Directamente nosotros la vamos a copiar. Para x1 es la primera restricción dual.
Ahí está. ¿Sí? Y nos dice, el lado izquierdo del dual menos el lado derecho del dual. Entonces, este es el lado izquierdo del dual. Ahí está. Y me dice menos, es decir, que esta desigualdad ya no me interesa. Vamos a colocar menos el lado derecho de la restricción dual. ¿Sí? Nuevamente, entonces, copiamos toda esta operación y vamos a reemplazar con los valores de las variables duales que nosotros ya tenemos, ¿no es cierto? Para que no se nos desconfigure, vamos a hacerlo más pegadito. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cuánto valía Y1? 5, si no me equivoco, y Y2 valía 0, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer estas operaciones. Nos vamos a fijar de todas maneras Y1, 5, Y2, 0. Vamos a ir reemplazando. Completa. Y1 estoy reemplazando, esto es 5. Y2 vale 0. Vamos a multiplicar aquí por 0 para que no perdamos el coeficiente. Realizamos la operación entonces. ¿Sí? Realizamos la operación. Y fíjense, tengo 5 más 2 por 0. Aquí sería 5 más 0, ¿verdad? 5. Menos 5, 0. Ya está. Entonces, el coeficiente de x1 en la fila de z había sido 0. Lo voy a ir a colocar directamente en mi tablita. Aquí está. El coeficiente de x1 en la fila de z había sido 0. Lo vamos a poner en rojo, ojalá se note. Bueno, ya, ahí está, se nota. Y vamos a ir a la siguiente variable. Tengo para x2. Me fijo entonces cuál es su restricción dual correspondiente para x2. Para x2 es la segunda, ¿verdad? Aquí está. La vamos a copiar tal y como es. Vamos a cambiar el símbolo de desigualdad por el menos, ¿no es cierto? Tenemos el lado del dual, es este. Copiamos entonces una restricción y vamos a ir a reemplazar con los valores de las variables duales que nosotros ya sabemos cuánto es. X1 sabemos que es 5 y X2 sabemos que es 0. Ahí está. Tengo entonces 3 por 0, 0, ¿no es cierto? 5, me quedaría 5 menos el lado derecho, pero también 5 es 2. El resultado para este había sido 3. Vamos a colocar ahí 3. Vamos a ir a nuestra tablita. Ahí está. El coeficiente para x2 es 3. Nos faltan los coeficientes para h1 y h2. Y en esta partecita quiero ser un poco más, quiero extender un poquito la explicación. ¿Por qué? Porque fíjense, en la fórmula nos dice necesitamos los lados derechos y los lados izquierdos de la restricción dual correspondiente. Pero nosotros no hemos escrito ninguna restricción dual en base a las H's, ¿verdad? Pero no es difícil, es bastante sencillo. Nos fijamos, solamente son los coeficientes. Y1, aquí ya no hay H1, entonces 0, Y2, y el lado derecho tuviera que ser 0, ¿verdad? Les voy a mostrar. Aquí, ahí está. Coeficiente de H1, ¿sí? Que lo va a corresponder a esta Y1, la dual, es 1, ¿verdad? Por eso tenemos
y1. Pero acá en la segunda restricción ya no tenemos h1, por lo que el coeficiente tuviera que ser 0. 0 para y2, ¿sí? 0 para y2. Y el lado derecho, 0, ¿verdad? El lado derecho, 0. Muy bien. De todas maneras, acá podríamos escribir la desigualdad, no es necesario porque no la vamos a utilizar para nada, pero de todas maneras, si ustedes quieren verla, también va a ser mayor o igual a 0 por justamente la correspondencia que dice XJ y las HJ tienen que ser mayores o iguales a 0, entonces de la misma manera hacer sus restricciones duales. ¿Por qué? Porque estamos pasando de maximización a mínimo y estoy viendo la variable para poder escribir la desigualdad de la restricción. Exactamente de la misma manera puedo escribir para en base a H2, ¿no es cierto? En la primera restricción H2 entonces sería 0 para Y1 y 1 para Y2. Muy bien, el lado derecho, 0. Copiamos. Bien, copiamos entonces la desigualdad y ya tenemos también que es mayor o igual, pero bueno, les repito, esto no lo vamos a utilizar. Entonces, ya tengo, fíjense, la restricción dual, ¿sí? Correspondiente para H1 y para H2 también. Esto yo lo puedo escribir si es necesario o directamente esto lo puedo hacer mentalmente. Copiamos entonces para H1 para poder escribir su desigualdad o su restricción dual. Ahí está para H1, tendría que ser esta. Recordemos que esto se va a cambiar por un menos y reemplazamos, ¿no es cierto? Y1, ¿cuánto es su valor de Y1? 5. Y2, ¿cuánto es su valor de Y2? Esto es 0. Entonces vamos a tener 5 más 0 menos 0. Directamente que yo lo he reemplazado. A ver. Para que no se pierdan, lo vamos a volver a copiar. Ahí está. Ahí sería el reemplazo. Y1, 5. Y por lo tanto, el resultado para el coeficiente de H1 había sido 5, ¿no es cierto? Poner con negritas y nos vamos a fijar en nuestra tabla final. Ahí está. Para H1 es 5. Para H2 nos tiene que salir 0. Luego vamos a fijar. Nos copiamos la restricción dual correspondiente a H2 y vamos a hacer el reemplazo correspondiente. Muy bien, se convierte en menos por la fórmula que está. Vamos a reemplazar con los valores de las variables duales. Miramos para Y1. A ver. 0 por 5, ¿verdad? Y Y2, 0. Menos 0. ¿Sí? Vamos a decir 0 más 0 menos 0, 0. Y Y2 nos sale 0, ¿no es cierto? Lo que corresponde en mi tablita final. Aquí está la tablita final correspondiente 0. Ahora bien, la columna de Z, ¿sí? La columna de Z, recuerden que esto no va a cambiar, ¿sí? Esto siempre va a ser si es que no hemos cambiado la función objetivo, o sea, si es que no hemos multiplicado por menos 1 la función objetivo, esto siempre va a ser de la misma manera, ¿sí? Va a ser 1, ¿sí? En ZZ y todas las demás van a ser ceros. Si es que hubiéramos multiplicado por menos 1, entonces aquí tuviera que aparecer
menos 1 en ZZ y todas las demás ceros, pero no es el caso. Entonces esto directamente sin hacer ningún cálculo lo podemos escribir, ¿sí? La columna de Z. Ahora bien, nos faltaría este resultado, ¿verdad? El lado derecho. ¿Cómo se lo saca o cómo se lo determina? Bien, nuestro dato más importante es la matriz inversa y después son las variables básicas finales. Entonces aquí tú ya sabes, x1 y h2 son las variables básicas finales. Aquí está, x1 y h2. Y si nosotros hemos determinado ya los lados derechos, sabemos que x1 vale 2 y h2 vale determinar el valor de z. Otra vez les repito. Sabemos que las variables básicas finales son x1 y así ha determinado los lados del y h2 vale 1. Y por ende, x2 va a valer 0, 1 también va a valer 0, ¿no es cierto? Porque no están acá, no son básicas. Lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar en la función objetiva. Fíjense, x1 es 2. Si nosotros reemplazamos en la función objetivo, ¿sí? Voy a tener 5, lo vamos a hacer acá mentalmente, fíjense lo que estoy señalando. Vamos a tener 5 por 2, 10, ¿no es cierto? 2 por x2, x2 es 0 porque no está en la base. Entonces más 0 y 0 por h1, 0 por h2 va a seguir siendo todo esto 0, por lo que el resultado de z solamente va a ser 5 por 2, 10, que es lo que ya tenemos en nuestra tablita, ¿no es cierto? Y de esa manera ya hemos reconstruido toda nuestra tabla final. Fíjense, esa es la manera de reconstruir y poder resolverlo. Hemos aprendido el día de hoy todas estas fórmulas, ¿sí? Que son, bueno, 4 secciones podríamos decir en realidad, y la determinación de las variables duales que tienen 2 fórmulas, ¿no es cierto? Entonces con esto, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, la matriz inversa de la, no sé, que tenemos un ejercicio súper largo que tenga 5 iteraciones, y si tienes tú la matriz inversa de la tercera iteración, puedes reconstruir toda la tercera iteración si es que sería necesario, si es que en algún ejercicio les llegara a pedir, ¿ya? Es exactamente el mismo procedimiento. Lo más importante es que sepamos reconstruir toda la tabla, ¿sí? Correspondiente. Por lo general siempre vamos a pedir la tabla final. Ahora bien, les voy a dejar colgado en el Classroom este ejercicio. Fíjense, aquí tengo lo que les voy a sombrear, aquí está, el ejercicio número 3 para que ustedes puedan hacer la aplicación de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Tengo un ejercicio, ¿sí? Les estoy dando la matriz inversa y además les estoy diciendo cuáles son las variables básicas finales. Por lo que necesito que, y además también van a tener aquí el resultado correspondiente. Tienen que reconstruir toda la tabla final, obviamente sin hacer ninguna iteración, ¿no es cierto? Sino la aplicación de las fórmulas. Las fórmulas aquí están, también se las voy a colgar en el Classroom para que ustedes las puedan ver. No necesito que se las memoricen, ¿sí? Las fórmulas van a estar aparte y el ejercicio aparte. Bien, no sé si tendríamos alguna duda